Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión les estaré enseñando cómo es que yo dibujo el cabello. Así que sin meternos en más vaina, vamos al punto en cuestión. En, en general hay por lo menos 4 tipos de cabello, o al menos en este tutorial lo voy a manejar así, que sería el cabello liso, ondulado, rizado y afro. Realmente hay toda una clasificación, pero pues por temas prácticos vamos a usar solamente estos 4. Así que, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues eso es un poco similar a lo que hice en el tutorial anterior, y es vamos a ir por formas, solamente que esta vez no va a ser tan geométrica la cosa. Lo que vamos a hacer es fijarnos en partes, en secciones, tipo por profundidad. Por ejemplo, vamos a empezar con el cabello liso y aquí tengo esta referencia de acá. Entonces, aquí como pueden ver hay un flequillo que sería la parte de enfrente. Hay una parte interna que está como cerca al cuello, que para mí esas que sería entre una parte de atrás o de enfrente. En este caso la dejé atrás porque está como detrás de las orejas. Y una parte de los costados, que son unos mechones que caen por, pues por los costados de la cabeza. Entonces, esos es como los 3 tipos de división que vamos a estar tratando de buscar, que no siempre es así, puede variar mucho, pero en esta ocasión pues quedó así. Luego de eso vamos a intentar copiar como estas divisiones. Vamos a intentar hacer de grande a pequeño. Entonces lo que vamos a hacer es eso, como que tratar de dibujar estas 3 divisiones: el cabello de enfrente, los costados y la parte interna o la parte de atrás. Y una vez hecho eso, ahí sí vamos a ir a detallar un poquito más. Entonces digamos, ya aquí ya empiezo a meter algunos mechoncitos, empiezo a hacer como que estas puntas del cabello. No tiene que ser todas iguales, me gusta que haya así como más libertad, por así decirlo, porque al final el cabello es algo que no controlamos por mucho que queramos. Y ya después hago lineecitas más pequeñas como para marcar algunos mechones sin meterle demasiado detalle a eso. Realmente no le pongo mucho detalle al cabello, voy por algo bastante más simple. Ahora, ¿cómo lo renderizo? La verdad es que es bastante fácil. Lo que hago es tomar un color base y luego de ese color base busco un tono más oscuro para empezar a hacer como las sombras, o más bien lo que sería para mí como hacer o marcar más las divisiones del cabello. Entonces, digamos, este tono oscuro lo suelo poner en donde comienza y finaliza un mechón, en las raíces del pelo, en el caso de los mechones de la frente, pues la raíz de los mechones de la frente. Y después también hago pequeños, así como pequeñas lineecitas, que es como lo que le daría la textura al cabello. Y después con un color más claro es que hago como los brillitos del cabello. Entonces, digamos, el cabello liso suele destacar bastante por esto, como que es más notable el brillo del cabello. Y entonces aquí lo que hago es como poner como una iluminación muy general. Ahí esto puede cambiar si usas una iluminación diferente, pero sería como en la coronilla, a mitad de la mitad de la parte superior también tiene como brillo, y ya en la parte inferior pues en algunas puntas o algo así, pero pues no es así como tan de ley. Y ya luego empiezo a renderizar, que el renderizado es básicamente mezclar un poquito los colores y hacer así como algunos mechones, como que se junten más, que algunos colores se combinen. Pero es supremamente sencillo, en esto no tardo absolutamente nada. Y ya, eso sería.
esa es como prácticamente esta técnica es la que vamos a estar usando para renderizar todos los tipos de cabello. Ahora, ¿cómo hago el cabello ondulado? Vamos a partir con las mismas bases. Empezamos a dividir como las partes del cabello. Entonces, en este caso, lo que es más notorio es como el flequillo. Hice una parte interna, más o menos, de cómo se vería el cabello y una parte de los costados. Pero aquí, como tiene el cabello recogido hacia adelante, pues la verdad es que podría fusionarse en uno solo, no tiene que ponerse tan tiquismiquis, pero así como para ponerlo como ejemplo, pues lo puse así. Entonces lo mismo, empiezo a dividir como estas secciones del cabello y empiezo a dibujar las ondas, que el cabello ondulado pues tiende a ser ondas así bastante grandes y suaves. Un tip que puedo dar es que, por ejemplo, generalmente voy a dejarlo en generalmente, pero esto no es obligatorio. Eh, Al principio, desde la raíz hasta la coronilla, más o menos, el cabello suele ser liso y luego ahí es donde se empieza a formar la ondita del cabello. Entonces es como algo que lo hago y me funciona, entonces lo recomiendo. Y bueno, ya después de que tenemos estas divisiones, pues empiezo a hacer los mechones, dejándome llevar un poco por las curvas, sin cortar demasiado los trazos, que eso es algo que recomiendo. Si intenten no dibujar con trazos pequeños, sino que suelten la muñeca, deje que fluya el trazo. Y aquí voy agregando algunos mechoncitos extra, así de pronto como que quede medio despeinadito el cabello, y hago unas divisiones más claras como para generar profundidad nuevamente en el cabello y ya está. Ahora vamos a hacer el render, que iría más por lo mismo: color base, tono oscuro para profundizar la parte interna del cabello, para como seccionar estos mechones grandes, por así decirlo, y así con todo el cabello, poco a poquito. Un tip importante es que, ya que aquí empieza a haber como más volumen en el cabello, quiero que tengan en cuenta que cuando miramos la onda, generalmente en la parte interna de la ondita es donde es más profundo, pues la parte que sobresale pues es la parte superior. Por lo tanto, y traten de sombrear la parte interna, que eso es lo que va a hacer que el cabello se vea como más, o sea, que se vea como más tridimensional, ¿sí? O sea, como que se vea que tiene volumen, que no es algo plano. Entonces, eso es algo que siento que sí o sí es importante. Y al contrario, con la luz, entonces la luz lo que van a hacer es ponerla sobre el lado superior de la ondita, la parte que forma como una montañita. Entonces ahí es donde van a poner la iluminación. Y también otro tip que puedo dar es que no cojan el color directo, tipo si están usando un naranja, procuren que, por ejemplo, las sombras se vayan hacia los rojos, obviamente oscureciendo lo que queda casi un tono morado. Y para la iluminación, si pueden usar como ese mismo naranja, o también rotar un poquito al amarillo o al rojo, dependiendo. O sea, como que no usen, si están usando naranja, no usen sombras naranjas y iluminación naranja, porque a veces puede quedar como muy soso. O bueno, esa es la manera en la que yo lo hago. Yo prefiero hacer que las sombras sean ligeramente de otro color, para que no quede como tan idéntico, como tan igual. Y bueno, lo mismo, ya que haya como seccionado esa parte del cabello, empiezo a renderizar, mezclando así como los colores, pero tratando que quede como esta forma de rayoncitos, como de esa textura de cabello. O sea, como que tratando que queden lineecitas en el cabello, así poquito, para que parezca que es cabello. Generalmente uso 3 colores para el cabello, pero no siempre tiene que quedarse así. Pueden usar más tonos y lo que quieren es como destacar bastante el cabello, lo cual no es mi caso. Como ya dije, trato de no darle como demasiada atención.
aunque también puede depender, porque ahorita les voy a mostrar un dibujo en el que estuve un resto de tiempo solamente con el cabello. Sin más, vamos a saltar a nuestro próximo tipo de cabello. El cabello rizado creo que ya empieza a ser una dificultad para muchos de nosotros, pero la cosa es entender primero cómo es que funciona un rizo. Aquí está haciendo más o menos un dibujo de la forma que se supone que tienen los rizos, pero no se la tomen tan literal. Literalmente hay muchos tipos de rizos, pero esto es como una forma sencilla para que lo entiendan. Entonces, por ejemplo, para darle profundidad, vamos a intentar sombrear la parte interna del rizo y la parte externa es la que va a tener como el brillo característico del cabello. Aquí estoy haciendo una forma como sencilla de dibujar el rizo, es como haciéndolas. No sé si ustedes los pusieron cuando estaban en primaria a hacer esas planas de círculos, óvalos y así, pues algo así, pero en horizontal. Es como yo haría o como yo hago los rizos. Entonces, lo mismo, vamos a agarrar nuestra referencia. En este caso es este hermoso muchacho con esos rizos preciosos. Y vamos a seccionar. Entonces, digamos, también en esto quise experimentar con un peinado en el cabello recogido para que entiendan un poco cómo funciona el cabello rizado. Entonces tenemos como la parte que está más pegada al cuero cabelludo. Luego tenemos aquí como un moñito que es redondito. Y aquí el cabello, este se divide en varias partes. Entonces está la parte trasera, que sería la que está en moradito. Y luego la parte que está a los costados, que es la que estoy pintando aquí con rosa. Entonces, estas sería como las partes en las que se secciona el cabello. Si ven que en esta ocasión hubo más secciones, todo esto depende completamente de la referencia y esto lo hago más para entender cómo funciona el cabello. Entonces, aquí lo que voy a partir haciendo es haciendo la línea del cabello. Vamos a hacer como desde la raíz, desde donde sale el cabello. Y ahí empezamos a hacer la parte que está recogida, que como ven no mantiene los mismos rizos que están sueltos, sino que el rizo se estira. Es como esos resortes de colores que venden en la calle. Pues cuando tú los estiras, pues el rizo pues se estira. No tiene más lógica. Entonces es eso, como que vamos a dibujar como esas ondas. Sería más similar al cabello ondulado. Y luego el moñito también sería redondo, pero entonces algo que yo hago para darle esta forma es que una vez ya tengo como estas secciones, lo que voy a hacer es empezar a contornear esta figura con ondas, con los rizos, para que ya tenga más apariencia natural el cabello y como que siga la forma, pero que no quede como tieso. Entonces aquí ya empiezo como a delinear más. Lo mismo en mi caso, cuando se trata de cabello rizo y afro, por mucho que sea como casi que terapéutico dibujar rizo por rizo, también es verdad que cansa mucho y por ejemplo si estás planeando escribir un cómic o algo por el estilo y tienes un personaje con el cabello así, pues no creo que sea factible que dibujes rizo por rizo todo el tiempo, ¿no? Entonces algo que yo hago aquí es contornear esta figura del rizo y poner uno que otro rizo así que destaque dentro de como esa forma. Y así como que tampoco robamos demasiado protagonismo a otras partes del personaje, ¿no? O sea, el cabello termina siendo demasiado para el personaje y estaríamos saturando mucho de textura. Entonces eso es algo personal que prefiero hacer, pero ya he hecho muchas veces antes
dibujos donde me gasto horas haciendo rizo por rizo. Esta de aquí, de Vanta, uno de mis OCs, uno de mis personajes. Y bueno, es eso, como que un tip que yo sugiero que tomen en cuenta si gustan. Y bueno, aquí nuevamente les enseño cómo estoy haciendo el render: color base, color de sombra, color del brillo. Esta parte del render sería similar a la del cabello ondulado, es decir, vamos a tomar en cuenta como las partes internas de las curvas para sombrear, las partes externas, las que se curvan hacia afuera, para el brillo, y vamos a agregar poquito a poquito como algunas manchas, algunas cositas así como para generar la textura. Yo aquí agregué otra sombra más porque no me conformaba con la que había, sentía que estaba como muy plano. Entonces es algo totalmente válido, lo pueden hacer sin ningún problema. Todo lo que ustedes sientan que va a mejorar el dibujo, háganlo, no tengan miedo por eso. Y bueno, tras un par de detalles así muy tiquismiquis, que tampoco quise ponerme tan detallista, pero al final pues uno cede a la tentación, pues así quedaría el cabello, la verdad, muy precioso, muy bonito. Y ahora vamos a uno que probablemente sea como muy difícil para muchos, pero que realmente tiene su encanto, y es el cabello afro. En general, si quisiéramos hacer el cabello afro tal cual, podríamos, la forma similar a la de una nube. Entonces pueden verlo de esa manera, como una nube. De hecho, este concepto de la nube lo vamos a estar usando con este cabello todo el rato, porque este cabello sí o sí es voluminoso. O sea, hacer cabello afro que no sea voluminoso es imposible. Entonces aquí, bueno, lo que hice fue como que seccionar esta nube gigante y luego unas nubes más chiquitas para la parte de enfrente. Y lo mismo, luego afuera empecé a hacer como los rizos, que pues el cabello afro es prácticamente cabello rizado, pero unos rizos súper chiquititos que le da esa textura tan característica, tan peculiar. Entonces esos risitos trato de hacerlos en el contorno para darle esta forma de cabello afro. Por esa parte siento que es bastante fácil. Es cuestión de normalmente pues ver la forma que va a tener mirando referencias y tal, y ya simplemente hacer como el contorno y redondear el contorno con estos risitos chiquitos y agregar un poquito de texturita por dentro, como lo estoy haciendo ahorita, para que se vea así que tenga texturita, y ya está. Pero entonces no quería dejarlo como tan fácil, así que aquí viene el apartado de peinados, que lo voy a estar enfocando en cabello afro, pero esto es totalmente válido para los otros tipos de cabello. Con tal de que tengas una referencia, no hay pierde. Entonces, para esto estuve usando estas 3 referencias. Y aquí, este de aquí, este primero me gustó mucho porque vamos a ver como 2 tipos de textura aquí. Una, la esponjosa del cabello afro, la que les digo que es como así como una nube. Y luego unas trenzas más ceñidas al cuero cabelludo, que hace que genera un poquito de contraste. Que eso siento que está muy cool para diseño de personajes, porque variar con esos contrastes y con las figuras ayuda muchísimo a que tu personaje sea muchísimo más reconocible. Entonces, por ejemplo, imagínate tener un personaje con este cabello así puntiagudo, que lo hace destacar mucho su figura, su silueta, que cuando se habla de diseño de personajes se prioriza mucho eso, como la silueta. Entonces aquí tienen como variedad de opciones. El cabello afro tiene muchísima variedad. En general el cabello, o sea, si te pones creativo puedes hacer lo que sea en el cabello. Y bueno, aquí están las famosísimas locks, que creo que muchos conocemos personajes que tienen este tipo de peinado en los videojuegos. Entonces aquí me ven haciendo como el contorno de todo esto.
si se fijan en el peinado, la chica tiene como pegada a la frente como los mechoncitos cortitos de la frente, valga la redundancia. Y entonces como que hago esa texturita y hago la forma de las trenzas, que la manera en la que yo las hago es un zigzag y luego peinarlas como de abajo arriba. Bueno, en este caso le hice de arriba abajo, pero entiendan como la idea. Que van conectando las curvitas y ahí se genera la trenza. Magia. Y pues lo mismo, hice contornar la figura con estos rulitos chiquititos y puse algunos de esos mismos dentro como para generar la textura, pero sin detallar demasiado. No hay necesidad de detallar completamente. Y este concepto se va a repetir con este segundo personaje, que por más de que el cabello se vea puntiagudo, pues realmente quiero que tenga la textura del cabello afro. Entonces por eso hago los risitos. Y para este último, las locks sí suelen como que excluirse un poquito de esta regla, entre comillas. Pero entonces igualmente me gusta generarle un poquito de esa textura, porque al fin y al cabo el cabello afro, y como ya dije, se caracteriza por tener muchísimo volumen y por tener mucha textura. Ahora, el render de este tipo de cabello es diferente, porque en esta vez no estamos buscando como que la iluminación del cabello sea tan fuerte, y lo mismo por las sombras. Diría que más bien para esto estaremos coloreando como difuminado, por así decirlo, similar a una nube. O sea, si ven una nube, literalmente nunca van a ver un brillo así completamente fuerte, una luz dura, va a ser como más difuminadita. Entonces es como lo mismo acá. Ustedes aquí ya pueden literalmente experimentar con todo. Esta es la manera en la que yo lo hago, así como para generar esa textura. Y bueno, no grabé el resto de los procedimientos, pero en general es así. Inclusive las locks, que se ven como lo más similar, entre comillas, al cabello lacio, esto, pues también no tienen este brillo así del cabello liso, del cabello ondulado, sino que sería un brillo más opaco. Entonces aquí ya así sería como el tutorial, sería todo, pero quise agregarles un speed paint de uno de mis personajes, que se llama Sarak. Es un personaje de un proyecto futuro. No voy a hablar mucho de eso. Lo que quiero que se enfoquen es como lo interesante que se vuelve el personaje con un peinado, con un buen peinado. Siento que esto del cabello es algo muy primordial para diseño de personajes. Entonces solamente dejo este speedpaint aquí como para que vean lo que se puede lograr un buen peinado, para generar como más impresión sobre el diseño de un personaje, ¿saben? Y pues ya está. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya servido mucho, que les haya sido de ayuda. Pueden comentarme qué les pareció y tal. También les invito a compartir sus prácticas usando el hashtag Hatsututo en Instagram o en Twitter, o arrobándome en sus historias para que yo los pueda ver. Les invito también a suscribirse, por fin. Mucha gente ve mis videos y no se suscriben. Y pues me serviría muchísimo que se suscribieran. Así que por favor suscríbanse. Y pues nada, el próximo tutorial probablemente sea sobre cómo dibujar diferentes tipos de cuerpo, pero puede que tarde más en subir ese porque siento que es más complejo y pues tardo mucho en grabar y editar ese tipo de videos. Así que pues nada, muchas gracias por ver. Nos vemos el próximo sábado. Y ya está. Un beso enorme. Tengan lindo día.